día a las compañeras, a los compañeros, a los integrantes de la mesa. Nuestro secretario general de CGT y presidente de Unidad Médica hacía un muy buen informe respecto a la región y para analizar el tema Argentina hay que ponerlo en un contexto. Para analizar por lo menos el tema financiero hay que ponerlo en un contexto. Ese contexto significa que en la Argentina hoy quien dirige los destinos del país es una persona que llegó sin partido político detrás, que no tiene gobernadores que le respondan en forma directa porque su partido no ganó ninguna elección en ninguna provincia, no tiene ningún intendente en toda la República Argentina y es de las fuerzas políticas la penúltima en cantidad de legisladores en el Parlamento. No obstante ello, tiene el poder real consolidado detrás de él, que lo sostiene y lo impulsa a llevar adelante políticas que tienen que ver con cumplir lo que siempre han reclamado los sectores corporativos de la Argentina. Cuando uno ve los proyectos que ha elevado, ya sea a través de esa denominada ley ómnibus o a través del decreto de necesidad y urgencia que hacía referencia a Héctor recién, se da cuenta casi como que es un compendio de todos los reclamos efectuados siempre del establishment argentino. Es como que esa proclama histórica que tuvieron la condensaron en un proyecto de ley y la condensaron en un decreto de necesidad y urgencia. Todo se inició con este decreto de necesidad y urgencia que pretende modificar más de 300 leyes en la Argentina, un decreto de necesidad y urgencia. Para que esto sea así, nuestra Constitución en la Argentina establece que el Parlamento no tiene que estar funcionando y que tiene que tener un informe previo de por qué la necesidad y la urgencia de no esperar la sanción de una ley por la vía normal. Bueno, cuando uno observa el expediente con el que se arma el decreto de necesidad y urgencia, no hay un solo informe de ningún área, de todas las áreas que abarca este decreto de necesidad y urgencia. Es decir, no hay necesidad ni urgencia, ni siquiera se cubrieron los recaudos legales. Con lo cual, siempre hemos sostenido que ese decreto se escribió en los estudios jurídicos de las grandes corporaciones y se lo pasaron para la firma del presidente de la Nación. Para empezar, el decreto abarca materias de tipo penal, de tipo civil, de tipo laboral y de tipo comercial y hace una apertura absoluta e indiscriminada de la economía. Es decir, pretende por un decreto de necesidad y urgencia modificar la estructura jurídica de un país. En esto ha sido fundamental la acción del movimiento obrero argentino, que lejos de encontrar puntos de disidencia en las distintas centrales, se encontraron los puntos de coincidencia suficientes para afrontar en conjunto y en unidad la lucha que requería en pos de que los trabajadores fueran al menos los menos perjudicados en este decreto, y así fue que a poquitos días de asumir el presidente, 20 y pico, 30 días, la CGT, liderada por el compañero Daer, Acuña y Moyano, nos convocaba a la plaza de tribunales a hacer una presentación judicial que había hecho nuestra central de trabajadores y que obtuvo primero una medida cautelar de que no podían avanzar en el capítulo vinculado a reforma laboral y luego un fallo definitivo en primera y en instancia y en Cámara de Feria que dio por cuenta la inconstitucionalidad del corazón que tenía ese decreto de necesidad de urgencia vinculado a los trabajadores. El corazón era lo que decía Héctor, más allá de los derechos que se pretenden conculcar de los trabajadores argentinos, lo que pretende es quebrar el movimiento de solidaridad sindical, que significa el movimiento sindical argentino, atacando su recaudación, sus obras sociales, atacando lo colectivo, que significa el sistema sindical argentino en materia de negociación colectiva, es decir, todos esos proyectos que impulsan tienden a que los convenios por empresa tengan predominancia por los convenios por actividad, que es uno de los grandes hitos y grandes logros que tiene el movimiento sindical argentino. Dentro de esto, por eso decía que había que ponerlo en contexto, la acción del movimiento obrero fue fundamental para frenar primero en la justicia y luego en la calle con una maravillosa movilización y paro, donde más de 1 millón de argentinos se expresaron en las calles en contra del DNU y en contra del proyecto de ley ómnibus que ha enviado el gobierno.
proyecto ya eran 900 artículos en los que incursionaba aproximadamente, entre ellos el capítulo vinculado a las privatizaciones de las empresas del Estado, que no solamente es el Banco Nación. En el tema financiero es el Banco Vice, que es el otro banco nacional, que es un banco que tiene asistencia y cooperación con las pymes, y además la privatización de la Casa de la Moneda, que es la que emite y sella moneda en nuestro país por una manda constitucional, y además era la venta de las empresas vinculadas de estos bancos. En el caso del Banco Nación son 5 o 6 empresas. Dicho esto, quiso avanzar esa ley. Vuelvo a decirlo, la articulación de la protesta y el conflicto por parte del movimiento obrero argentino se lo impidió, y cuando la derrota era inminente en el Parlamento, porque si bien lo votaron en general, en particular en las votaciones empezaron a perder todas las votaciones, decidieron levantar el proyecto y retirarlo de la Cámara en el medio de la sesión, en un hecho escandaloso. Además, se había votado un dictamen en minoría para aprobarlo, un dictamen en mayoría, que sería para aprobar la ley, y el dictamen en mayoría, sobre 51 votos en la comisión, tenía 39 en disidencia, es decir, un poquito estaban de acuerdo en todo, y un montón de los que votaban estaban en desacuerdo con algo. Y después estaba el bloque nuestro que votó en contra, la izquierda que votó en contra, y otros bloques minoritarios que votaban en contra. ¿Qué es lo que pretenden en las privatizaciones? Por lo menos en la del sector financiero, y adelanto parte del informe de lo que va a ser el sector finanzas luego. El Banco Nación Argentina representa en nuestro país el banco que mayor posibilidad de inclusión financiera, que es una casi manda que tienen los organismos internacionales de crédito, es el único que puede llevarla a cabo. Es el único banco que tiene una sucursal en cada pueblo de la República Argentina. Tal es así que son casi 750 sucursales, más las corresponsalías en el extranjero que tienen en diversos países del mundo. Es el banco que maneja el 20% de los depósitos de este país, el 20% de los depósitos del sistema financiero argentino. A su vez tiene una tasa de incobrabilidad o quebranto similar a la de cualquier banco internacional si uno le sacara un crédito específico que fue otorgado durante el gobierno de Macri con fines estrictamente políticos. Si uno sacara ese crédito que está judicializado, tendría la tasa de incobrabilidad de cualquier banco internacional en nuestro país. Y además, ante los ataques permanentes que siempre la derecha hace sobre las empresas del Estado, como si tuvieran la obligación de ser superavitarias o rentables. Las empresas del Estado tienen una función que cumplir, que es la presencia del Estado en determinada parte o segmento de la actividad económica, porque lo requiere por un efecto de regulación, porque lo requiere para equilibrar lo que ellos denominan el mercado, o por una necesidad estratégica de la nación, como pueden ser las empresas vinculadas a recursos naturales. En el caso del Banco Nación, no solo es un banco que tiene una eficiencia y llegada a todos los sectores, ni más se notó en la pandemia, cuando tuvo que asistir a muchísimas comunidades en Argentina que solo el banco público llegaba, sino que además es rentable. Es un banco que acaba de cerrar su balance 2023 con 1.800.000 millones de pesos de ganancia. Eso es el equivalente a un dólar oficial en Argentina, más de 2.000 millones de dólares de rentabilidad. Con lo cual, no hay necesidad, no hay urgencia, no es deficitario y tampoco es ineficiente. Entonces, lo único que queda por pensar es lo que todos conocemos de los proyectos de la derecha, y es que la necesidad de privatización tiene que ver con una cuestión de caja y con una cuestión de negocios vinculados a los fondos de inversión. Por eso aparece Templeton, por eso aparece BlackRock como aquellos que hablan con el gobierno para quedarse con las empresas del Estado, entre ellas el Banco Nación Argentino. Además de esto, el presidente ha llevado adelante una política de licuación de los ingresos de los argentinos a través de un proceso de liberación de precios en la economía que ha significado que esos precios, ellos le llaman reacomodamiento de precios relativos. El reacomodamiento, el ancla es el salario, es decir, salarios depreciados versus precios que suben. Y Argentina hoy tiene una tasa de inflación en dólares que no la tiene ningún país del mundo, es decir, tiene hiperinflación en dólares. Cuando uno toma los valores de los productos como subieron a partir de la liberación de la economía, se encuentra con que producto de la canasta básica, como puede ser arroz, aceite, fideos, etcétera, tienen precios internacionales similares a lo que valen en dólares o en euros
en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, los salarios son 10 veces menores a lo que significan en dólares o en euros en esas comunidades. Es decir, por eso digo, el ancla de los precios, del reacomodamiento de precios relativos, ha sido la licuación de ingresos de los sectores asalariados y particularmente de las jubilaciones. El presidente de la Nación, en su mensaje de apertura de sesiones, ha manifestado que quiere volver a un sistema de jubilación privada en la Argentina que no resultó para nada efectivo, y por el contrario, los poquitos que se jubilaron por ese sistema hoy en Argentina cobran un ingreso muy depreciado, inclusive con relación a la jubilación estatal, al sistema público de reparto que hay en la Argentina. También dijo que iba a liquidar los fondos los activos del fondo de garantía. El fondo de garantía es donde están los dineros, donde van los de los trabajadores, y de ahí se hacen inversiones para incrementar esos fondos y poder tener mayor sustentabilidad en el sistema previsional argentino. Dice que va a vender todo ahí adentro, es más, ya se lo apropió y se lo lleva a rentas generales o al Ministerio de Economía. Y por último ha planteado modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones. Las jubilaciones, desde que él asumió, han caído aproximadamente entre el 40 y 50%, se ha licuado el poder de compra o de ingreso de los jubilados argentinos. Y él pretende generar una fórmula que pareciera ante los ojos de cualquiera que es buena, que es decir, va a ser similar a la inflación para que no pierdan, pero va a ser similar a la inflación para que no pierdan, pero está cristalizada la pérdida del 50% del poder adquisitivo. Así que bueno, esa es la situación que nos vemos, agravada también con una situación de un presidente que yo siempre digo que es la instalación de la cultura de la crueldad, porque no es otra cosa que no sea eso. Le ha quitado la comida a los comedores donde muchos chicos y pibes y pibas argentinas iban a comer ante la necesidad de la situación social acuciante, y así como no solo ha denostado y estigmatizado a los dirigentes y a las organizaciones sociales que han cumplido ese rol fundamental en la Argentina, sino que además le ha quitado los recursos para que los chicos coman. Es así de sencillo y brutal esta cultura de la crueldad a la que nos lleva. Héctor hacía referencia a que habla con un perro que ha muerto, que era su perro. El problema no es que hable solamente, sino que recibe consejos, dice Hito. Uno le habla al perro, pero este contesta. Hace sesiones espiritistas con la hermana donde recibe información del perro que después traduce en decisiones, según él, según lo que dice. Además, esa cultura de la crueldad llega que cada vez que alguien se opone parece ser un agente del mal. Está el agente del bien, que es la que le dice que sí a su política, y todos los demás somos agentes del mal. Es más, nos ha calificado como orcos, ¿no? Hacia los dirigentes sindicales, que es la tribu esa del Señor de los Anillos, que son los que se enojan y todo. Ahí, ¿no? Pero bueno, uno prefiere ser orcos que son industrialistas y no los elfos que son rubios y ojos celestes, no sabemos a qué se dedican, ¿no? Pero bueno, ese es el presidente de los argentinos, que hoy ha llegado a burlarse de un gobernador que no es del espacio político nuestro, es un gobernador, por el contrario, del partido que lo está ayudando, Juntos por el Cambio, que ya no es más Juntos por el Cambio, ahora es PRO, dividido, hay muchas divisiones acá, porque decidió defender los intereses de su provincia, porque esa ley ómnibus y el decreto afectaba a todo el tema de la industria pesquera, de la industria petrolera, que son vitales en esa provincia, y decidió burlarse de él, además de decirle barbaridades, poniendo la cara de él con los rasgos de un chico Down. Es decir, la cultura y la crueldad llega hasta burlarse de una criatura que tiene el síndrome Down, de insultar a los gobernadores, de insultar a los legisladores, diciéndole que el Parlamento es una cueva de rata, que lo va a retar. A los gobernadores de las provincias argentinas dijo que los iba a mear, ese fue el término, los iba a orinar. En ese marco se desarrolla la política argentina, y creo que la articulación política de los partidos democráticos hoy no alcanza para frenar la embestida de este presidente acompañado por los grandes poderes económicos. Por eso ha sido el movimiento obrero, la CGT, acompañado por las dos CTA, la que ha logrado ponerle un freno, y la que seguramente en un futuro muy próximo y cercano
será la que dé cuenta de que hay otra alternativa posible en la Argentina, para que también sirva como un parámetro para la región, para que no avancen estos proyectos de derecha. Es el movimiento obrero y no otro el que va a cambiar la realidad en la Argentina. Y la va a cambiar como lo viene haciendo hasta ahora. Aprovecho que está nuestro secretario general acá para felicitarlo y poner en valor delante de todos nuestros compañeros dirigentes de la región la importancia que ha tenido la CGT, porque si no esto ya hubiera avanzado y hubieran arremetido contra todos los derechos de los trabajadores si no hubiera sido por el movimiento obrero argentino. Yo agradezco que me hayan permitido hacer uso de la palabra ahora. Yo viajo a Rosario ahora, que es una ciudad en Argentina que está con un efecto muy grande de la incidencia del narcotráfico en la vida social de esa zona. La semana pasada han asesinado a 4 trabajadores, 2 taxistas, un chofer de colectivo y un compañero que trabaja como playero en las estaciones, y los han matado a quemarropa, según los que han explicado y dicho en los escritos que dejan los narcos que los han matado. Tiene que ver con que estas políticas a los Bukele hicieron algo parecido acá, de una foto con todos los narcos que tienen detenidos en la misma posición que los pone Bukele, casi desnudo, con el torso desnudo, y a los 2 días mataron 4 trabajadores. No he visto a ningún empresario de lo que los acompaña, y ojalá no pase, porque no quiero que se muera nadie, pero no lo he visto muerto a ninguno. Los muertos son nuestros, de los trabajadores, cuando las políticas son equivocadas. Y el narcotráfico se lo combate principalmente viendo qué hacen con el blanqueo de su dinero, que en eso no hacen nada, y por supuesto con otro tipo de políticas. Yo ya me había comprometido en ir porque recibí muchos llamados de compañeros que tienen miedo, porque hay amenazas en escuelas, en bancos, en hospitales, en todos los lugares, todos los días hay amenazas. Creo que era mi función estar, me comprometí a ir, ya estaba esta reunión. Por eso le pedí a Héctor y a ustedes que gentilmente me permitieran hacer uso de la palabra, y voy a viajar enseguida para estar con mis compañeros. Haremos asamblea en un par de bancos grandes y luego un plenario de secretarios de delegados generales en la asociación bancaria. Bueno, era lo que tenía para decir, y agradecer por supuesto la solidaridad de todas las organizaciones a lo largo y a lo ancho de América, que a través de Unidad América Finanzas y Unidad América Global nos han permitido obtener la solidaridad que le hemos transmitido y la hemos subido en nuestras redes sociales. Agradecerle la solidaridad en defensa de la banca pública y en particular en la Argentina el Banco Nación. Muchísimas gracias.